Calcula el valor de la resistencia equivalente en un circuito con tres resistencias en serie de 25 ohms, 55 ohms y 200 ohms. El circuito podría ser de esta manera. No necesariamente tiene que ser una fuente de voltaje directo, podría ser alterno. Pero sí el arreglo tiene que estar en esta estructura. El hecho de que estén en serie quiere decir que para llegar a un elemento de resistencia se tiene que haber pasado por el anterior. Si yo quitara este, entonces ya no podríamos llegar a este, se interrumpiría la corriente. Entonces, para un arreglo de resistencias en serie, nos dice que la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta 3, porque son tres resistencias de todas las resistencias individuales. Entonces, la resistencia equivalente sería la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces, si sustituimos, son 25 ohms más 55 ohms más 200 ohms, nos da 280 ohms. Calcula el valor de la resistencia equivalente en un circuito con dos resistencias en paralelo de 100 ohms y 200 ohms respectivamente. Ahora el arreglo es ligeramente diferente porque ahora las resistencias tienen que estar en esta configuración. En paralelo quiere decir que si yo quito una resistencia, entonces el circuito puede seguir funcionando con la otra. Es decir, no depende de un elemento el que llegue al otro elemento, no hay que pasar por uno para llegar al otro. Pueden quitarse de manera independiente y el circuito sigue funcionando. Entonces, en paralelo se cumple que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la sumatoria con I igual a 1 hasta 2 de las resistencias de inversos de las resistencias individuales. Porque aquí tenemos dos resistencias. Entonces, tenemos la resistencia 1, 100 ohms, la resistencia 2, 200 ohms. Entonces, se cumple que el inverso de la resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Entonces, sustituyendo los valores de la resistencia 1 y la resistencia 2, tenemos esta suma de fracciones. Aquí son diferentes denominadores, entonces lo que hacemos es multiplicarlos y hacemos el cruzado porque estas son dos, 1 por 200, 200, 1 por 100, 1 por 100. Entonces tenemos aquí 200 más 100 nos da 300, 100 por 200 nos da 20.000, ohm por ohm, ohm cuadrado. Aquí arriba son solo ohms porque solo están sumándose. Entonces tenemos la ecuación 1 entre la resistencia equivalente igual a 300 ohms entre 20.000 ohms cuadrados. Pero lo que quiero es la resistencia equivalente, no su inverso. Entonces vemos que aquí tenemos una ecuación en la que tenemos que despejar la resistencia equivalente. Entonces la resistencia equivalente la vamos a pasar a cuadrante superior. El 20.000 lo vamos a pasar a cuadrante superior desde aquí para acá. Y el 300 lo vamos a pasar a cuadrante inferior, estaba aquí, pasó para acá. Entonces quedó despejada la resistencia equivalente como 20.000 ohms cuadrados entre 300 ohms. Entonces en la división 20.000 entre 300 nos da 66.6. Uno de los ohms cuadrados se cancela con este ohms y solo queda una sola unidad de ohms. Entonces la resistencia equivalente para este circuito son 66.6 ohms.